Ok. Bueno, voy a compartir. Cualquier cosita me dicen porque yo no sé si es que el Meet se actualizó o qué, pero hoy me sale todo bien diferente. Entonces vamos a ver si, por si no ven o algo, me cuento. Se me perdió. Sí. Bueno, según estaba viendo, nos quedamos hicimos un problemilla ahí de donde aplicábamos las funciones trigonométricas. Perdón. Entonces vamos a hacer otro problema y después vamos a pasar a los triángulos que no son rectángulos, que de hecho podemos también resolver triángulos que son oblicuángulos, con la ley de senos, ley de cosenos y tangentes. Entonces, vamos a ver esto ahorita, un problema más, y luego vamos a empezar con la ley de senos. Vamos a poner, creo que aquí cabe el problema. Bueno, vamos a escribirlo acá y lo resolvemos. Sí, Héctor, dígame. Fíjese que no se le escucha a Héctor, se le escucha como robotizado. Ahora sí me escucha, ingeniero. Ahora sí. Dice que le estaba comentando de que revisando el cuestionario de módulo, dice que estaba una pregunta, por muy buena que se respondió, la plataforma la sacaba mala. Entonces solo con eso nada más, ingeniera, para que tome en cuenta en la próxima prueba corta o en el examen final de las respuestas, tener un poco el sentido de consideración, ya que en la octava, si no estoy mal, octava pregunta o séptima pregunta, había un error en la formulación de la respuesta, ¿verdad? En la respuesta dice. Así es. ¿Qué pregunta es? Voy a revisarla. Bueno, si no estoy mal, es donde creo que decía que convertir, no me acuerdo bien, pero está donde están el seno, está el coseno, el cotangente, y luego está el seno raíz si no estoy mal, creo que es raíz de digamos, dos enteros, 3/5, si no estoy mal, pero, o creo que está -2/3, si no estoy mal, pero sí es donde da un poco de problema, porque la respuesta se saca, o sea, sale bueno el resultado, pero cuando yo lo marqué en la plataforma, ahí fue donde varias veces, en los dos intentos que se realizaron, me sacó mal. Se la puso mala. Déjeme revisarla, no tenga pena. Voy a Gracias. revisarla y si yo seleccioné la que no era, yo la voy a corregir ahí y de ahí se le corrige la nota automáticamente. ¿Vale? Muy amable, ingeniera, gracias. Va, un gusto. Vamos a ver, tal vez se me pasó porque de hecho sí resolví la prueba, pero voy a echarle una revisadita. Oigan, perdonen ahí. Si a los demás igual les pasó ahí, disculpen. Yo voy a revisar eso hoy mismo y así ya tienen su nota corregida. Esa es la ventaja eh, esa es la ventaja del Moodle, ustedes que corrige si hago una modificación, corrige automáticamente la nota. Entonces ahí no se preocupen hoy. Bueno, entonces vamos a hacer este problema. Y Héctor, bueno, yo voy a revisar, pero si después bueno, es que ya no puede volver a hacerla. Ok, bueno. Vamos a ver qué es este problema. De... Bueno.
Vean, dice, un ingeniero civil desea conocer el ángulo del topógrafo, así como la distancia a la que se encuentra del asta bandera. Si se sabe que el asta bandera mide la cuarta parte de la altura del edificio, que es de 16 metros, y la distancia entre ambos es de 9 metros, sí, lo que nos piden aquí entonces es, si desea saber el ángulo de elevación del topógrafo, así pues sí, la distancia. Nos piden dos cosas. Nos piden, voy a subrayarlo aquí, el ángulo del topógrafo y la distancia a la que se encuentra de la asta bandera. ¿Sí? Esas son las dos cosas que pide. Y de hecho dan un dibujito que lo voy a colocar aquí. Aquí está el edificio. Vamos a dibujarlo. Aquí está el topógrafo con su, ¿cómo se llama eso? Con lo que miden ellos, no sé cómo se llama, pero con ese aparatito. Y aquí está la bandera. Eso es lo que dice el problema. Y la imagen dice aquí que la altura del edificio es 16 metros. Entonces, lo que necesitamos encontrar es... Teodolito, gracias. ¿Quién es Teodolito? Le iba a preguntar. Teodolito se llama. Ok. Ese es el esquema, miren. Para quien me está preguntando ahí, se llama GoodNotes esta aplicación. Oigan, te lo voy a poner aquí. GoodNotes es para iOS. No sé si está disponible en Android, pero se llama GoodNotes. Bueno. Entonces, este es como el esquemita para el problema. Ese es el esquemita que dan. Entonces, realmente lo que necesitamos es encontrar la distancia de, que es la que hay desde el topógrafo hasta la bandera, y también este ángulo, teta, es el que nos piden encontrar. Bueno, entonces también dice que el asta bandera mide la cuarta parte de la altura del edificio. Bueno, entonces ahí sacamos el otro dato, ¿no? Si la altura del edificio es 16, la asta bandera tiene una altura de 4 metros. ¿Sí? Bueno, entonces si se dan cuenta, ahí se nos forman dos triángulos. Esos triángulos son semejantes. Por el teorema de Tales, estos triángulos son semejantes. ¿Cuáles son los dos triángulos? Está el chiquitín, que es este chiquitín, y está el grande, desde aquí hasta aquí. Esos son los dos triángulos que se forman. Entonces, de hecho, como queremos D, nosotros podríamos ver aquí en el chiquito que no podríamos solo usar ese, porque por ejemplo aquí tengo el opuesto y tengo el adyacente. Entonces, yo puedo relacionar ahí con la tangente, pero si yo saco la tangente de teta, va a ser igual al opuesto, que es 4, dividido el adyacente, que es D. Entonces ahí ya tenemos un problema porque no conozco ni cuánto es el valor de teta, ni cuánto es el valor de D. ¿Sí? Entonces, pero bueno, vamos a dejar ahí esta expresión. Ahora, si se dan cuenta, el mismo ángulo teta me sirve para el triángulo grande, que sería este de acá. Entonces, si yo uso también ahí tangente de teta para el triángulo grande, el opuesto al triángulo grande es 16 metros. Y el adyacente al triángulo grande, miren, es la suma, es esta base, que tendría que ser la suma del valor de D más 9. Pero como no conozco cuánto vale D, podemos nada más expresar ese cateto en términos de esa variable. Podemos decir que el cateto adyacente va a medir D más 9 metros. Bueno, entonces ahora miren, como estamos hablando del mismo ángulo y dijimos que los triángulos son semejantes, yo tengo dos expresiones distintas para la tangente de teta. Tengo 4 sobre D y tengo 16 sobre D más 9. Entonces, ¿qué puedo hacer?
Estamos hablando de la tangente del mismo ángulo. Está de dos formas distintas, entonces puedo igualarlas. Entonces podemos decir que 4m sobre d debe ser igual a 16m sobre d más 9m. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Tengo una ecuación. Tengo una ecuación donde yo necesito despejar d. Entonces aquí, ¿alguna idea de cómo despejamos esta ecuación? ¿Cómo encuentro el valor de d ahí? ¿Qué método usan ustedes ahí para despejar? Cuéntenme. Los escucho. Ideas. En el caso del despeje sería bueno de que todo lo que esté dividiendo, pasarlo a multiplicar a ambos lados. Digamos, por ejemplo, D, que está en 4MD, pasarlo a multiplicar a ambos lados, y el D más 9 pasarlo a multiplicar para dejar D en ambos lados. Luego se va a convertir dos veces D para que solo quede el resultado de un lado en los metros y un lado la D nada más. Sí, gracias, Héctor. Creo que de hecho ese es el camino más fácil, ¿no? Porque de hecho es en ese tipo de ecuaciones lo que hacemos es decir, saco el MCM de los denominadores, pero en este tipo específico, lo más sencillo es hacer esto, eso que nos decía Héctor. Vean, esta expresión está dividiendo, las dos están dividiendo, entonces las vamos a pasar a multiplicar al otro lado. Por ejemplo, aquí, este 4m, ¿sí?, va a pasar a multiplicar con d más 9. Vamos a quitarle la m ahí. Y el 16 va a pasar a multiplicar, y la d va a pasar a multiplicar con el 16. Entonces ahí ya podemos nosotros despejar. Podemos decir 4 por d son 4d, 4 por 9 son 36, y aquí nos queda 16d. Entonces agrupamos de un lado lo que tenga la variable, en este caso es d. Entonces el 16d lo restamos en ambos lados, para que nos quede así. Bueno, hubiera sido mejor pasar el 4 para allá, pero bueno. Y este 36 lo restamos en ambos lados. Aquí nos queda 4d menos 16d, esto es menos 12d. Me queda que menos 12d es igual a menos 36. Dividimos los dos lados entre menos 12 para despejar. Y nos queda que d es igual a 3. ¿Sí? D es igual a 3 metros en este caso. Entonces, ahí que hemos encontrado el valor de D, o sea, la distancia que hay del topógrafo a la bandera o hasta bandera. Entonces, aquí vamos a poner que hay 3 metros. Esa sería la primera respuesta. No, la segunda, la distancia a la que se encuentra el hasta bandera. ¿Sí, Héctor? Yo tengo una duda ahí, ingeniera. Dice que en este punto la duda que tengo es de que ahí aparece como el denominador dividiendo, que es el 12, ¿verdad? Pero el 12 es negativo cuando pasa a dividir, y creo que se hace la ley de signos, que queda 3, pero se coloca el signo del mayor, no estoy mal, que es la división, pero No. solo es Vea, tal vez aquí no se nota, pero este es el signo menos, mire. Este es menos 2 y es menos 2 en los dos lados, ¿va? Ajá. Vaya, entonces estamos dividiendo, sería menos dividido menos, eso da más, eso da positivo, porque no estamos reduciendo. Lo que usted me dice que conserva el signo del mayor valor absoluto es cuando estamos reduciendo, cuando tenemos una resta. Ahí estamos entonces. Ingeniera, disculpe, tal vez porque no logra ver el signo negativo correctamente. Tal vez se mira como uno, pienso que por eso es que él lo dice, porque yo sí le entendí que se conserva el signo negativo. Lo voy a arreglar, disculpen, sí, tal vez lo hice muy pegadito. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces ese es 3. Entonces lo que nos falta es el ángulo. Entonces ya podemos usar la tangente, miren. De hecho, podemos hacerlo con cualquiera de los dos, triángulos, que al final
debería darnos lo mismo porque dijimos que son semejantes, ¿no? Y de hecho igualamos las dos expresiones. Entonces vamos a probar con el pequeñito. Si yo saco el pequeñito, vamos a hacerlo así. Si yo saco este pequeñín, que es hasta el asta bandera, me queda que la altura es 4 y de la distancia dijimos que era 3, ¿no? Entonces saquemos la tangente ahí, sería tangente de teta igual al opuesto, 4 sobre la adyacente que es 3, 4 sobre 3, calculadora ahí a la mano, que yo voy a ver dónde dejé la mía. ¿Cuánto es 4 dividido 3? 1.33. Entonces, no borren ese resultado ese es periódico, no borren ese resultado de la calculadora y denle en Shift Tan para el ángulo. Shift Tan de ese resultado. Y me da 53.13 grados. Gracias. Correcto, ingeniera. Son 53.13 grados. Ahí, Ervin. Ahí está. Entonces ese sería el ángulo. Miren. Entonces podríamos decir, vamos a poner aquí una respuesta. El ángulo del topógrafo es 53.13 grados y su distancia hasta el asta bandera es 3 metros. ¿Okay? Y ahí estaría resuelto el ejercicio. Miren. Bien. Ok. No sé si hay alguna pregunta con este problema. No, ingeniero. Va, perfecto. Gracias. Si alguien tuviera, me cuenta. Si no, vamos a ir a los triángulos oblicuángulos. ¿Sí? Esos son triángulos que no tienen un ángulo recto. Se llaman oblicuángulos. Recuérdense que las funciones trigonométricas nosotros las estamos usando para resolver triángulos rectángulos. Pero, ¿qué sucede si el triángulo no es rectángulo? Entonces existen otras leyes, ¿verdad? Que nos ayudan ahí a resolver este tipo y vamos a ver cuándo. Hay algunas condiciones para cuándo se utiliza cada ley. Vamos a poner aquí. Son oblicuángulos porque sus 3 ángulos son oblicuos. Es decir, no tienen un ángulo recto. Y para este tipo de triángulos tenemos 3 opciones. Podríamos resolverlos mediante la ley de senos, mediante la ley de cosenos, o bien de tangentes. Entonces tenemos estas 3. ¿De qué va a depender? Va a depender de los datos o de los datos que conozcamos o de las características específicas del triángulo. De eso depende cuál de las 3 leyes vamos a usar. Entonces ahorita vamos a empezar con la ley de senos. Vamos a ver, solo déjenme admitir. Hasta hoy, no sé, todavía tengo aquí algunos alumnos que no me aceptaron la solicitud de Meet. Entonces me toca darles acceso. Bueno, ¿qué dice la ley de senos? La ley de senos es simplemente la razón que existe entre un lado de un triángulo
oblicuo ángulo, y eso es importante, miren, y el seno del ángulo opuesto es súper importante. A dicho lado, es proporcional. Entonces aquí vamos a hacer uso de una proporción a la misma razón entre los lados y ángulos restantes. ¿Cuándo lo usamos? Vamos a tener dos casos en los que podemos usar la ley de senos. El caso 1 sería si nos dan dos lados. O sea, si nos dan un triángulo y conocemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de los lados. Esa sería una opción. Y la otra opción es que si nos dan dos lados y cualquier ángulo. Perdón, es al revés, dos ángulos y cualquier lado. Entonces ahí podemos usar la ley de senos. Vamos a verlo con un dibujito. Vamos a dibujar un triángulo aquí, oblicuo ángulo. Por ejemplo, vamos a ver si me sale ustedes. No, necesito que me salga más diferente. Ahí está. Entonces, supónganse que aquí tenemos A, B y C. O A, C y B, que sería lo mismo. Aquí tenemos B minúscula, y tenemos A minúscula y C minúscula. Entonces, ¿qué dice la ley de senos? Por concepto dice que la razón que existe entre un lado del triángulo oblicángulo y el seno del ángulo opuesto, por ejemplo, miren, este es el ángulo A, está en el vértice A. El lado opuesto a ese ángulo es A minúscula. Entonces, la razón que existe entre ellos dos debe ser proporcional a la razón que existe entre este y este, por ejemplo, o entre este y este, entre un lado y su ángulo opuesto. ¿Cómo expresamos esto? Por ejemplo, podríamos decir entonces que A es a seno de A, que sería el ángulo opuesto, como B, que es el lado B, es a seno de B, como C, que es el lado C, es a seno del ángulo C. Y esta es entonces la ley de senos. Eso quiere decir que si nosotros hacemos estas razones, ¿sí? El cociente de esas razones tiene que ser el mismo en los tres casos, se conserva. Entonces, por ejemplo, veamos este triángulo. Entonces aquí podemos despejar. Puede ser que nos pidan un lado o puede ser que nos pidan un ángulo. Entonces vamos a despejar. Generalmente nosotros esto se reduce a una igualdad entre dos expresiones. Entre un lado que conocemos su ángulo opuesto y el otro que nos hace falta algún dato. Entonces generalmente lo vamos a usar así. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir aquí número 1. En el triángulo MNP nos dicen que el ángulo P es 76 grados y que P mide 12 centímetros y M 8 centímetros. Y nos piden resolver el triángulo. Vamos a dibujarlo. Eso me queda demasiado bonito, no me gusta. Creo que me queda un poquito disparejo. Vamos a dibujar aquí MNP. Bueno, datos. P, 76 grados. Lo vamos a colocar aquí.
P minúscula, recuérdense que es el lado que está enfrente al ángulo P. Entonces vean, 12 centímetros. Luego dice M minúscula, 8 centímetros. M minúscula es el lado opuesto al ángulo M, o sea que tiene que ser este sí o sí. Entonces, aquí nos dicen, resuelva el triángulo. Les decía la otra vez, resolver el triángulo es encontrar todos los lados y todos los ángulos. ¿Cómo sé que puedo usar la ley de senos? Cumple una de las condiciones que están ahí arriba, miren. Nos dice, si nos dan dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, es ese caso, miren. Nos dan 12 y 8 centímetros, que son los dos lados, y tengo un ángulo opuesto a uno de esos lados. Tengo el ángulo opuesto al de 12 centímetros. Entonces, puedo usar la ley de senos. Entonces, vamos a encontrar primero, vamos a ponerle n minúscula aquí. Vean, necesitaríamos encontrar el ángulo n, perdón, el lado n minúscula, el ángulo m y el ángulo n. Necesito encontrar esas tres cosas. Aquí no tenemos otra opción que encontrar el ángulo m primero. ¿Por qué? Porque tengo el lado opuesto a ese ángulo. Entonces puedo hacer la relación que me están diciendo aquí en la ley de senos. Puedo hacer esta relación. Si se dan cuenta, tengo que relacionar. Empiecen por eso. El lado que conocen con su ángulo opuesto. Empecemos por ahí. Entonces yo el lado que conozco con su ángulo opuesto es el de 12. Entonces voy a empezar así. Voy a decir 12 es a seno de 76, ¿cómo? Y ahora nos vamos a los opuestos donde está lo que quiero encontrar. Como 8 va a ser al ángulo opuesto, a seno de m. Entonces ahí yo ya tengo planteada mi proporción. Y yo ahí ya puedo encontrar m. Entonces veamos cómo lo encontramos. Vamos a usar el despeje ahí que hicimos ahí arriba y que Héctor nos dijo que es por facilidad usted. Vamos a pasar el seno de 76 a multiplicar con el 8 y el seno de m a multiplicar con el 12. Entonces eso nos queda como 12 por seno de m es igual a 8 por seno de 76. Y como yo lo que necesito es m, voy a despejar el seno de m. Entonces divido 12 entre ambos lados, o como coloquialmente decimos, paso el 12 a dividir. Y me queda que seno de m es 8 por seno de 76 dividido 12. Vamos a seguir aquí. Vamos a poner aquí seno de m. Hagamos esa división, por favor, ahí con su cálculo, ¿me ayudan? Denme unos 4 decimales. Y no borren su respuesta de la calculadora, por favor. Hoy andan muy tímidos ustedes. 8.6469. ¿Le dio la división? Sí. Ah, bueno, vamos a revisar porque dice que no me dio eso. No sé si alguien tiene otra respuesta. 0.6468. Ajá. Es eso que me da a mí. aproximé el último número. A mí me dio 0.6469. Sí, pues aproximado da 0.6469. Quedan una chorrera de decimales. No borren la respuesta de la cálculo. De una vez denle ahí. Miren que estamos encontrando un ángulo. Entonces, yo no quiero el seno de m, yo quiero el valor del ángulo m. Entonces, así como allá, cuando encontrábamos el ángulo, le dábamos shift y la función aquí es igual. Solo aquí le van a dar shift seno o shift sin, creo que dice en la calculadora. Eso nos da 40.31 o 40.30 grados. O sea, aproximados 40.31 grados. 40.30. Siempre, dejemos las dos decimales, entonces sería 40.31. Ahí está. Entonces eso quiere decir que este ángulo mide 40.31 grados. Está. Entonces ya el otro, ¿para qué van a usar la ley de senos otra vez? Por resta lo hacemos, ¿no? Lo que nos falte para 180. Ese va a ser el ángulo n.
Vamos a ponerlo aquí. El ángulo N va a ser igual a 180 grados menos la suma de 40.31 grados más 76 grados. Entonces, si hacemos eso, Creo que es 63.69. ahí está, perfecto, 63.69 grados. 69 grados. Ahí está. Y ese sería entonces el ángulo N, miren. Bueno, y ahí ya estaría resuelto el triángulo porque ya tengo todo. Tengo 3 lados y tengo 3 ángulos. ¿Sí? Entonces, este era el caso de despejar un ángulo, ¿no? Pero lo mismo sería si queremos despejar un lado. Podríamos haber despejado un lado y aquí también. Okay. No sé si hay dudas con este. Si no, hacemos un problemita. Una pregunta, ingeniera. Es que Dígame. como ahí dice resuelve el triángulo y encontramos los ángulos, pero acá veo que falta el valor de n Ay, minúsculo. gracias. Pero Es no cierto. sé si así se deja o... No, tiene razón. Pensé que habíamos encontrado n. Gracias. Ajá. Entonces no hemos terminado. Entonces sigamos. Gracias. Sí, entonces nos falta n. Pero ya tenemos el ángulo, miren. Importante. Si van a encontrar un lado, asegúrense de tener primero el ángulo de enfrente, si no, no lo van a poder encontrar. Entonces, como ya tengo ese ángulo, volvemos a hacer la razón. Pueden usar ahora la razón de 8 con el seno de 40/31, o pueden usar la misma razón del 12 por el seno de 76, con ambas debería darle lo mismo. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Vamos a usar el 12 siempre. 12 es a seno de 76 grados, como n, que no sé, es a seno de 63.69. Aquí, miren, basta con pasar a multiplicar acá por esta razón y ya nos queda despejado n. Entonces nos va a quedar 12 por seno de 63.69 grados dividido seno de 76 grados. Eso nos va a dar n. Vamos a hacerlo aquí. Agarren ahí la cálculo y me cuentan si les da. Eso lo da 11.09 perfecto. centímetros. 11.09. Exactamente. Entonces da 11.09 centímetros. Hoy sí ya estamos completos, vean. Vamos a poner que aquí, que n es igual a 11.09 centímetros. Y ahí está. Hoy sí está resuelto. Ya están los 3 lados y los 3 ángulos. Bien. ¿Estamos ahí? Falta n Sí, minutos. ingeniera. Perfecto. Muy bien. Entonces, a ver. Si quieren, vamos a la ley de cosenos y ya después hacemos algún problema de las dos cosas. Porque de hecho los problemas es como esto, solo que aplica un problemita, ¿no? Entonces vamos a ver aquí la ley de cosenos. ¿Cuándo usamos la ley de cosenos? Vamos a poner aquí. Bueno, la ley de cosenos es un poquitín más extenso que esto, pero no es muy difícil. Dice, el cuadrado de un lado de un triángulo oblicuo ángulo es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes menos el doble producto de dichos lados
por el coseno del ángulo opuesto al lado buscado. Bueno, eso es lo que dice la ley de cosenos. Y la vamos a usar si se tiene el valor de dos lados y el ángulo entre ellos. Y la otra opción sería, se tiene el valor de los tres lados. En estos dos casos podemos usar la ley de cosenos. Bueno, entonces, ¿qué dice la ley de cosenos? Vamos a escribir ahí las expresiones que nos van a ayudar a resolver. Me queda bueno el triángulo ustedes. Voy a borrarle aquí una esquinita. Y A, C y B. Nuevamente A minúscula, B minúscula, C minúscula. Bueno. Entonces, dice aquí, ¿no? El cuadrado de un lado de un triángulo, por ejemplo, si yo tomo el lado A, sería el cuadrado del lado A es igual, dice, a la suma de los cuadrados de los lados restantes. Los lados restantes en este caso sería B cuadrado y C cuadrado. Esa es la suma del cuadrado de los lados restantes. Menos, dice, el doble producto de dichos lados, o sea, de B por C, por el coseno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto al lado A minúsculo es A mayúsculo. Entonces, ese sería si yo quisiera encontrar ese lado. Lo mismo va a pasar con los otros, ¿no? Si yo quiero encontrar B, sería A cuadrado más C cuadrado menos 2AC coseno de B. Y C cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno de C. Son las tres expresiones. No se memoricen por letras estas expresiones, porque ahí se van a confundir un montón. Mejor apréndanselo así, apréndanselo por definición. Entonces, de hecho, aquí la clave es si yo quiero encontrar el lado, o sea, si yo quiero encontrar el lado A, la clave es, bueno, entonces uso los otros dos lados y el ángulo opuesto a ese lado A. Entonces, véanlo mejor de esa manera, no anden, sí, porque no siempre les voy a poner A, B, C en las ecuaciones, ¿no? No toda la vida los triángulos van a tener esos tres lados nombrados de esa forma. Entonces, mejor si se lo aprenden por definición. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar un lado ahorita. Vamos a encontrar el lado de un triángulo. Vamos a ver, en el triángulo. Eso es largo. Perdona, Inge, disculpe, Celeste. Digamos que si tengo uno de los dos lados, ya sea, digamos, B, voy a tomar el cuadrado de los otros dos, que es A y C, ¿va? Exactamente. Y de los dos el que desconoce es el que va a encontrar, ¿no? No. Y los otros dos que conoce son los que va a elevar al cuadrado y sumarlos. Esos ya tienen que estar. Ya tienen que estar. De hecho, por eso es una de las condiciones. Mire, si se cumple una de estas condiciones, seguro que van a estar. Bueno. Y ahí le resto el doble de los dos lados que ya tengo, que es A y C, sí. Solo que ahí no van cuadrados, ¿va? Exacto, de los mismos que elevó al cuadrado, pero sin el cuadrado. De ahí le saco la función coseno. En los tres es coseno, ¿verdad? Sí, porque es la ley de cosenos. Usamos el coseno. Oh, yeah, perfecto, muchas gracias. De hecho, ahorita vamos a ver eso. Miren, para que le vamos a poner otro nombre a los... Vamos a ponerle MNP. En el triángulo MNP, M es igual a 15 centímetros. P
es igual a 18 centímetros. Y el ángulo N es igual a 70 grados. Encuentre el lado N minúscula. Va. Entonces, voy a dibujar el triángulo aquí. Ahí está. Voy a ponerle M, N y P. Bueno, entonces dijimos M minúscula 15. Vamos a ponerlo enfrente del ángulo M. P minúscula 18, enfrente del ángulo P. Y nos están diciendo que N, este ángulo, mide 70 grados. Y nos piden entonces el lado N, nos piden este lado, vean. Entonces, ¿qué hacemos? Hagámoslo por definición. El lado que no conocen es el que van a, bueno, obviamente, el lado que no conocen es el que va a ir antes del igual, miren. Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, hagámoslo sin ver la expresión, porque de hecho no estoy usando A, B y C. Entonces, quiero encontrar N. Entonces digo, N cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, es decir, de 18 al cuadrado más 15 al cuadrado, ¿sí? Menos el doble producto de esos mismos dos lados, es decir, de 18 por 15 por el coseno del ángulo N. Si se dan cuenta, siempre tienen que tener el ángulo enfrente del lado que están encontrando, y ese es el que van a usar. Si yo estoy encontrando el ángulo, el lado N minúscula, yo tengo que conocer el ángulo que está enfrente de ese lado, y a ese ángulo le tengo que sacar el coseno. Ese es el ángulo que aparece aquí en la ecuación. Entonces, si hacemos todo eso, vamos a ver, hagamos todo eso, 18 al cuadrado más 15 cuadrado menos 2 por 18 por 15 por cos de 70. ¿Cuánto les da a ustedes eso? Sobre. ¿No? Sí, dice Araceli, pero no me da la respuesta. Yo quiero la respuesta. Bueno, no sé ustedes, pero a mí me da 364.3. Revisen ahí si coinciden, por favor. Sí, Sí, eso da, sí, eso da. perfecto. Yo tengo una duda, digamos, de que, por ejemplo, no me pidieran calcular el ángulo, perdón, el lado N. Uh-huh. Me pidan hallar el ángulo de P, teniendo los 18 y 15. ¿Se puede o no? El ángulo de P y no teniendo el otro, dice usted. Ah, no, teniendo 70. Uh-huh. Teniendo 70, tendría que usar 18, no, tendría que conocer el otro lado. Tendría que tener N. N. Ah, ya. Tendría que tener. Creo que ahí seríamos la otra ley. Yo creo la que le falta. Bueno, disculpe, gracias. Ok. Va. Pero ese es N cuadrado, miren. Entonces, nos falta. Solo quiero N. Entonces, raíz cuadrada, ¿no? Sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Y nos queda que N sería la raíz cuadrada de esto. 19.09. Sí, 19.9. 0,9 centímetros. Y ese sería entonces la medida del lado N. Que era lo que estábamos encontrando en este caso. ¿Sí? Ahora, bueno, aquí solo decía encontrar eso. No sé si alguien tiene duda con cómo encontramos este lado.
Todo Sí, bien, ingeniera. disculpe, Ujú, fíjese dígame. que me perdí donde dieron el resultado de 364 34, ¿cuál? ¿El de de la ley? multiplicación de 18 al cuadrado y el otro a mí se me sube demasiado. ¿Se le da más? Sí. Ajá, Lo hizo todo junto en la cálculo. sí, Va, ahorita voy a compartir ahí para que miremos cómo se va a verificar. Vamos a ver. ¿Me avisan ahí? Si ya ven mi cálculo. sí, ingeniera. Sí se ve, ingeniera. Va. Entonces vamos a poner, yo de hecho lo pongo, de hecho, en mi otra cálculo, esta, ¿no? Que se la recomiendo. En esta yo de hecho pongo hasta la raíz cuadrada de una vez, pero en así como en esta, sería 18 al cuadrado más 15 al cuadrado menos 2 por 18 por 15 por coseno de 70 era. Miren, todo tal y como lo tenía ya en la expresión de la tablet. Mire, 364.30, 91,226. Ah. Y luego, Sí, ya, ingeniera. ya, Ya, perfecto. ya, gracias. Ahí estamos. Ahí está, miren. Así es como se coloca, ¿oye? Les recomiendo, si su cálculo es así como esta, o así como esa que estoy mostrando de las Casio, de las comunes, si hagan primero eso y después le sacan raíz. Porque lo pueden poner todo, pero tienen que poner doble paréntesis y a veces a uno se le escapan los paréntesis y ahí hay un problema, ¿no? Entonces, mejor háganlo así. Bueno, no sé si estamos ahí, vamos a dejar la parte de encontrar el ángulo para la próxima clase por cuestión de tiempo. Pero no sé si alguien tiene una duda antes de que nos retiremos. Vamos a pausar aquí. Ay, De mi parte no, ingeniera. ¿no? Sí, Cristian, dígame. Con respecto a lo que decía un compañero de que había un procedimiento mal, pues yo lo hice a la primera y cabal me tiró ahí que estaba bien, o sea, los 10 puntos, no sé si... Yo considero que con lo que explicó